Mi hermano robó mi proyecto valorado en 500.000 para presentarlo como suyo. El comité pidió al autor original y yo entregué la fecha de registro. Su reacción fue increíble. Mi hermano siempre ha tenido esa habilidad rara para meterse en problemas y arrastrar a todos con él, pero jamás imaginé que llegaría al punto de querer apropiarse del proyecto en el que dejé 3 años completos de trabajo, estrés, noches sin dormir y un montón de sacrificios que nadie más vio. Yo trabajo en un laboratorio universitario en Colorado y desde hace tiempo desarrollo un prototipo de software para análisis de datos médicos. No es nada glamuroso, pero sí es complejo y valioso, tanto que una incubadora de innovación del Estado lo había valorado en alrededor de $500,000, algo que, aunque suene exagerado, tenía sentido por los usos y el potencial de crecimiento. Aún así, para mí era más que dinero, era la prueba de que no me había matado estudiando en vano y de que quizás sí era bueno en algo. Hace unos meses, mi hermano mayor vino a visitarme después de meses de no saber nada de él. Lo conozco desde siempre y sé que cuando se aparece así, sin anunciarse, no es porque quiera saber de mí, sino porque algo necesita. Aún así, fui un ingenuo y quise pensar que esta vez era distinto. Tenía un par de cervezas en el refrigerador, le ofrecí una y terminamos platicando sobre tonterías del pasado, y supongo que me dejé llevar por la nostalgia porque decidí mostrarle una versión de prueba del proyecto. Fue solo una demostración visual, sin el código importante, pero suficiente para que entendiera de qué iba todo. En el momento incluso me sentí bien contándole, como si por fin él pudiera estar orgulloso de algo que yo hacía, cosa que nunca ocurrió cuando éramos adolescentes. Él parecía interesado, demasiado interesado, pero pensé que era solo curiosidad. Al día siguiente él se fue temprano, diciendo que tenía pendientes, y yo no sospeché nada hasta que revisé el servidor donde guardamos los repositorios internos del laboratorio. Había un registro de acceso desde mi usuario a medianoche y yo no estuve despierto a esa hora. Primero pensé que era un error del sistema, pero después revisé mi laptop y encontré varias carpetas marcadas como accedidas recientemente. La sensación que me recorrió el cuerpo fue como si alguien me hubiera vaciado un balde de agua helada por la espalda. Mi hermano había copiado archivos del proyecto. No todo, pero sí lo suficiente para armar una presentación convincente. Me enojé, pero no había forma de confirmar en ese momento que los estuviera usando, así que intenté mantener la calma. Una semana después llegó la confirmación de la forma más ridícula posible. Un profesor me escribió diciendo que quería hablar conmigo urgente. Pensé que tenía que ver con el proyecto, pero cuando entré a su oficina me dijo que mi hermano había presentado mi software ante un comité de inversión universitario, adjudicándose la autoría. Me quedé sin habla. Era como escuchar un chiste estúpido contado sin gracia, pero no tenía nada de gracioso. Él había tomado mi trabajo, lo había montado en una presentación y lo había mostrado como suyo. El comité estaba interesado, pero le solía raro que alguien sin historial académico o experiencia técnica llegara con algo tan avanzado. Entonces pidieron documentación de propiedad y ahí mi hermano tropezó. Mi profesor me dijo que el comité quería una reunión conmigo para aclarar la situación, así que esa misma tarde reuní todo lo necesario, correos de los primeros meses del proyecto, contratos de confidencialidad, registro del prototipo, capturas de las fechas de creación y desarrollo, y hasta conversaciones con colegas donde discutíamos partes del diseño. Llegué a la reunión con el corazón golpeándome en la garganta, no por miedo, sino por rabia, porque nunca imaginé que un miembro de mi familia fuera capaz de traicionarme así. Cuando el comité vio mis documentos la reacción fue inmediata. Pasaron de la cortesía educada a la incomodidad, y luego a una especie de indignación contenida. Me pidieron que esperara afuera un momento y cuando me llamaron de vuelta, mi hermano estaba sentado enfrente, colorado y sudando como si lo hubieran metido en un sauna con la puerta cerrada. No sé exactamente qué le dijeron antes de que yo entrara, pero estaba al borde del colapso. Él intentaba justificarse diciendo que yo tenía muchas oportunidades, que la vida siempre le había dado la espalda y que necesitaba una chance. Luego empezó a echarme la culpa, diciendo que según él yo nunca tendría éxito sin su visión para los negocios. No sabía si reír, llorar o partirle la cara. El comité terminó expulsándolo del programa de forma inmediata y le informaron que quedaba vetado de cualquier iniciativa universitaria o estatal relacionada con emprendimiento tecnológico. Mientras yo escuchaba todo, él me miraba como si yo fuera el monstruo más grande de su vida, cuando el único que había cometido un delito ahí era él. Al final, cuando salimos del edificio, él se soltó diciendo que yo lo había arruinado,
que era un egoísta y que si la situación fuera al revés él me habría apoyado. Le respondí que no me usara de excusa para justificar sus decisiones y se fue diciendo que yo no entendía lo que es estar desesperado, como si robar fuera un acto de supervivencia. Más tarde mis padres me llamaron para reclamarme, repitiendo casi palabra por palabra lo que él había dicho. Mi mamá incluso tuvo el descaro de decirme que, en sus palabras, yo debería haberlo dejado presentar el proyecto porque al final somos hermanos y la familia debe apoyarse. Lo dijo como si yo tuviera un montón de proyectos tirados por ahí para regalarle uno cada vez que decide hundirse solo. Mi papá insistió en que él solo necesitaba un empujón y que yo estaba siendo demasiado rígido. Ninguno entendió que se trataba de mi carrera, de años de trabajo y de algo que podía definir mi futuro. Esa noche me acosté sin poder dormir, con una mezcla de enojo, tristeza y cansancio mental que no sabía cómo procesar. No podía dejar de pensar en la escena del comité, en la forma en que mi hermano intentó apropiarse de algo que jamás tocó, y en cómo mis padres han pasado toda la vida justificando cada tontería que él hace. Y aunque ya estaba agotado de todo, también sabía que esto apenas era el comienzo de un conflicto que no pedí, pero que tampoco pienso dejar que pase por encima de mí otra vez. Actualización 1. Había pasado alrededor de una semana desde el desastre con el comité cuando mis papás anunciaron, sin preguntarme ni consultar nada, que querían hacer una reunión familiar. Fue casi cómico lo transparentes que eran sus intenciones, porque cada vez que la familia convoca algo así, especialmente con ese tono serio y cargado de falsa cordialidad, significa que están alineados detrás de alguna estupidez que mi hermano dijo y que ahora quieren que yo cargue. Aún así fui, más por curiosidad que por necesidad, porque quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar para justificar lo injustificable. Me encontré a mi mamá moviéndose por la sala con esa actitud entre ofendida y lastimada que usa cuando quiere hacer sentir a los demás como si fueran niños desobedientes. Mi papá estaba ahí también, rígido, como si hubiera ensayado un discurso entero frente al espejo. Y mi hermano, por supuesto, sentado en una esquina con esa mezcla de victimismo y arrogancia que siempre usa cuando se siente descubierto, pero todavía cree que puede manipular la situación. La reunión empezó casi antes de que yo pudiera sentarme. Mi mamá me miró con los ojos entrecerrados y me dijo, en un tono dramático que no iba acorde con la situación, que ellos estaban muy preocupados porque yo había humillado públicamente a mi hermano. Dijo que ella no entendía cómo yo podía hacer algo así, que según ella debería haber encontrado otra manera de resolver el problema sin arruinarle la reputación. Mi papá intervino diciendo que él había hablado con mi hermano y que estaba devastado, que según él yo lo expuse frente a profesionales importantes y eso podía cerrarle puertas de por vida. Escucharlos fue como oír una grabación vieja que ya conocía de memoria. Una vez más, mi hermano era la víctima, el pobre adulto indefenso que siempre termina involucrado en líos porque el mundo es injusto con él, mientras yo era la figura fría, calculadora y cruel que arruina vidas por capricho. Mi papá incluso llegó a sugerir que yo había actuado por envidia, sin explicar envidia de qué, porque yo sí tenía un proyecto real y él no. Mi hermano, que había guardado silencio hasta ese punto, finalmente habló. Contó su propia versión, una historia completamente torpe donde él supuestamente había tomado mi proyecto solo para mostrarlo y ver si recibía retroalimentación profesional. Como si llevar mi trabajo a un comité de inversión y presentarlo como suyo fuera una simple consulta informal. Luego dijo que no había tenido tiempo de avisarme, que todo fue muy rápido, y que pensó que yo estaría orgulloso si él lograba conseguir algún apoyo. Esa fue la parte que más me molestó, porque hablaba como si fuera un niño que tomó un dulce ajeno sin permiso, no un adulto que intentó apropiarse de algo con un valor real y con implicaciones legales. Cuando mencioné la palabra robo, se ofendió profundamente y dijo que yo estaba exagerando, que según él si yo de verdad fuera su hermano no convertiría esto en un crimen, que la familia debería compartirlo todo. Mi papá asintió y dijo que la familia no debería manejar las cosas como si fueran contratos o documentos legales, que nosotros no éramos empresas, sino personas, y que yo estaba actuando con una frialdad inaceptable hacia mi propio hermano. A partir de ese punto dejé de contenerme y les expliqué, con tanta calma como pude, que lo que mi hermano hizo sí era un delito, que apropiarse de propiedad intelectual ajena sin autorización no era un juego y que él había puesto en riesgo no solo mi reputación académica, sino el proyecto completo. Les conté que el comité me había ofrecido iniciar una investigación formal, que tenían pruebas de que él había accedido a mis archivos y que su intento de presentación había sido registrado como un caso grave de fraude.
Esperaba que al menos escuchar eso les hiciera entrar en razón, pero no fue así. Mi mamá solo se llevó las manos a la cara y dijo que yo estaba destruyendo a mi hermano, que estaba repitiendo los mismos patrones que habían alejado a otros familiares en el pasado. Mi papá insistió en que yo tenía opciones, que según él yo podía suavizar las cosas si quería. Mi hermano, en cambio, me miraba con un odio extraño, casi infantil, como si de verdad creyera que él era el afectado y yo el abusador. Lo más surrealista fue cuando intentaron convencerme de que aceptara públicamente que él había colaborado. Mi mamá dijo que sería un gesto noble y que ayudaría a restaurar la confianza entre nosotros. Mi papá dijo que con eso el comité podría reconsiderar y tal vez no vetarlo. Mi hermano añadió que él había aportado ideas en varias conversaciones que jamás existieron y dijo que yo era injusto al no reconocerlo. Esa parte fue exasperante, porque ninguno de ellos entendía que el comité ya tenía toda la evidencia y que cualquier mentira saldría a flote de inmediato. Intenté explicarles que no podía inventar una colaboración que no existía, pero ellos insistían, repitiendo variaciones del mismo discurso cansado sobre la importancia de la familia. Era evidente que no les interesaba la verdad, sino salvar la imagen de mi hermano. Cuando finalmente me harté y les dije que no pensaba retroceder, mi hermano empezó a perder el control. Me acusó de querer verlo fracasar, dijo que yo siempre había querido sobresalir a costa de él, que yo disfrutaba verlo caer y que nunca me alegraba de sus logros. Fue impresionante ver cómo cambiaba su narrativa según le convenía. Primero decía que era un malentendido inocente, luego que él había aportado al proyecto y después que yo quería perjudicarlo por resentimiento. Yo escuchaba todo desde una distancia emocional cada vez mayor, como si la escena completa estuviera ocurriendo en otra casa. Cuando intenté irme, mi mamá se puso enfrente de la puerta y me pidió que pensara en lo que le estaba haciendo a la familia. Mi papá me pidió que reconsiderara, que según él aún estaba a tiempo de arreglarlo. Al final salí de ahí sintiendo una mezcla de agotamiento y claridad. Durante años había intentado justificar el comportamiento de mi hermano, pensando que en algún momento crecería, pero esa reunión me dejó claro que no solo no piensa madurar, sino que mis padres están dispuestos a sostener sus mentiras sin importar el costo. Esa noche, antes de dormir, recibí un correo del programa de innovación. Me informaban que si yo quería podían iniciar un procedimiento formal por intento de fraude y uso indebido de propiedad intelectual. No respondí de inmediato, pero me quedé mirando la pantalla un buen rato pensando en que tal vez esta vez sí debía dejar que las cosas siguieran su curso completo, sin suavizar nada. Era evidente que la familia no iba a frenar a mi hermano, y que si no lo hacía yo, esto volvería a pasar. Esa semana tuve el presentimiento de que lo peor aún no llegaba, pero también sentí por primera vez que ya no estaba dispuesto a cargar con él jamás. Actualización 2. Habían pasado varias semanas desde la reunión en casa de mis padres y, aunque pensé que después de aquel espectáculo mi hermano se mantendría en silencio, no tardé mucho en descubrir que seguía convencido de que él era la víctima y yo el villano. Durante ese tiempo intenté continuar con mi trabajo y enfocarme en las entrevistas que el comité había organizado con un par de empresas interesadas en conocer más sobre mi proyecto. Pero cada avance se veía ensuciado por algún mensaje, comentario o intento de contacto indirecto de parte de mi familia. Era evidente que mi hermano no había aprendido nada. Se comportaba como si lo ocurrido con el comité fuera una simple diferencia de opiniones y no el intento descarado de robarme años de trabajo. Lo más absurdo era que él seguía diciéndoles a mis padres que todo podía arreglarse si yo dejaba de exagerar. Yo me había acostumbrado a esa narrativa de víctima eterna que siempre utilizó, pero en esta ocasión no esperaba que tomara un rumbo más agresivo y francamente estúpido. A mediados de ese mes recibí una notificación legal en mi correo del laboratorio. Al principio pensé que era un error, pero al abrirla confirmé que mi hermano había decidido demandarme formalmente. La demanda alegaba que él había contribuido a partes esenciales del proyecto, que yo había actuado de forma malintencionada para excluirlo, que había usado su trabajo sin reconocerlo y que, según él, estaba tratando de destruir su futuro profesional. Ver esas palabras impresas fue surrealista. No solo era falso, sino que era tan absurdo que en un primer momento me reí por el nivel de descaro. Sin embargo, cuando revisé el documento completo entendí que esto ya no era una simple pelea familiar. Mi hermano había contratado a un abogado de esos que ofrecen consultas gratuitas y cuyo prestigio depende más de los anuncios baratos que de su experiencia real, pero aún así había iniciado un proceso legal. Por muy ridículo que fuera, yo tenía que tomármelo en serio.
El comité universitario, al enterarse, me puso en contacto con una abogada del departamento legal que ya conocía el caso debido a la investigación interna que habían iniciado tras el intento de presentación fraudulenta de mi hermano. Cuando me reuní con ella, me sorprendió lo rápido que entendió todo y la precisión con la que desmanteló las acusaciones. Le expliqué cada fase del desarrollo, le mostré el historial completo de la creación del proyecto desde sus primeras líneas, los correos con mis supervisores, los documentos de registro, las fechas en el servidor, y las notas internas del laboratorio. Ella revisó todo con una calma casi inquietante y solo dijo que no había forma de que la demanda prosperara, pero que aún así debíamos responder de manera formal para que quedara asentado que mi hermano estaba mintiendo deliberadamente. La audiencia fue programada unas semanas después y desde el primer minuto quedó claro que el abogado de mi hermano no tenía idea de en qué se había metido. Lo observé mientras consultaba sus papeles con una urgencia que parecía más nerviosismo que preparación real. Cuando mi hermano intentó sostener su versión, diciendo que él había tenido un rol importante y que yo lo había traicionado, la abogada del comité pidió permiso para presentar las evidencias. Mostró el registro de acceso a mis archivos a medianoche desde mi propio usuario, exhibió las comparaciones entre los archivos originales y las copias encontradas en el dispositivo de mi hermano. Y también presentó correos electrónicos míos de meses atrás hablando del proyecto con mis supervisores, donde explicábamos detalles que él jamás habría podido conocer. Cada documento era como un golpe en seco contra su historia, y el juez notaba el titubeo en sus respuestas. El momento más contundente ocurrió cuando la abogada preguntó a mi hermano cuál era, según él, el componente principal del proyecto y cómo funcionaba el procesamiento interno del modelo que supuestamente él había creado. Mi hermano tartamudeó, repitió un par de palabras sin sentido y luego intentó desviar el tema diciendo que él se encargaba de la visión general, no de los detalles técnicos. El juez le pidió que respondiera directamente y él terminó admitiendo que no sabía explicarlo. Esa fue la señal definitiva de que su mentira no podía seguir respirando. El juez declaró que la demanda no tenía base legal, que las acusaciones eran infundadas y que el caso quedaba desestimado sin posibilidad de reabrirse. Mi hermano salió del tribunal con el rostro descompuesto, como si le hubieran arrancado algo, cuando lo único que había perdido era una farsa que él mismo inventó. Durante los días siguientes, en lugar de aceptar lo ocurrido, se dedicó a difundir en la familia la idea de que yo había manipulado el sistema, que tenía contactos influyentes y que todo se resolvió a mi favor porque consideraban que yo era alguien importante. Mi mamá repitió esa misma teoría cuando me llamó para decirme que yo no había sido justo, que la justicia siempre favorece a quienes tienen estudios y contactos, que mi hermano solo estaba tratando de sobrevivir. Mi papá, aunque más moderado, también insinuó que yo había sido duro y que quizá podría haber retirado la demanda. Tuve que aclararles que fue él quien inició todo, que yo solo me defendí y que ya no iba a permitir que siguieran creando una versión donde mi hermano era el mártir y yo el verdugo. Lo peor ocurrió poco después, cuando me llegó una notificación de que mi hermano había intentado contactar nuevamente a personas del comité y a colegas del laboratorio. En esos mensajes decía que tenía nuevas ideas para el proyecto, que yo lo estaba bloqueando injustamente y que él estaba dispuesto a seguir adelante sin mí. Aquello no solo era un riesgo, sino una señal de que seguía en la misma dinámica de apropiarse de algo que no le pertenecía. Fue entonces cuando la abogada sugirió solicitar una orden que le prohibiera contactar a instituciones vinculadas al proyecto o intentar presentarlo nuevamente bajo su nombre. Yo acepté, no por venganza, sino porque ya no podía permitir que su obsesión siguiera generando problemas profesionales que podrían afectar mi carrera. La orden fue aprobada sin complicaciones debido a su historial reciente, y aunque sabía que él se enteraría y lo tomaría como una ofensa personal, también sabía que era necesario. Mis padres reaccionaron como era de esperarse. Mi mamá me llamó esa noche gritando que yo estaba destruyendo la vida de su hijo mayor, que yo no tenía compasión y que la familia debía resolver las cosas hablando, no recurriendo a órdenes legales. Mi papá me envió un mensaje diciendo que él no aprobaba mi actitud y que esperaba que reconsiderara lo que estaba haciendo. Pero lo más sorprendente fue que, entre todos esos reclamos, ninguno de los dos mencionó una sola vez el hecho central, que mi hermano era quien había creado todo este desastre. Era como si ese detalle fuera irrelevante porque, en su mente, la prioridad absoluta era protegerlo de cualquier consecuencia. Esa noche comprendí algo que me habría gustado entender hace muchos años. Mi hermano no se comporta así por mala suerte, falta de oportunidades o victimismo real.
Lo hace porque siempre ha tenido un respaldo incondicional que lo salva de todo, sin importar lo que haga. Y mientras mis padres sigan creyendo que él merece ser protegido incluso a costa de los demás, él seguirá actuando como si el mundo le debiera algo. Yo, por mi parte, ya no estaba dispuesto a seguir siendo parte de esa dinámica. La orden legal fue el primer paso, pero sabía que inevitablemente habría más confrontaciones, porque mi hermano no acepta límites. No lo hizo cuando éramos niños, no lo hizo cuando éramos adolescentes, y claramente no lo hará ahora que es un adulto que prefiere inventar su propia realidad antes que asumir la verdadera. Mientras tanto, yo me preparaba para lo que viniera, porque intuía que su resentimiento no se iba a detener con la derrota en el tribunal. Conociéndolo, sabía que aún no había terminado de intentar recuperar algo que nunca le perteneció. Actualización final. Habían pasado cerca de 3 meses desde la audiencia en la que mi hermano quedó en ridículo, aunque si uno le preguntaba a él, todavía sostenía que todo era culpa mía, de la universidad, del comité, del juez y de cualquier persona que no hubiera aplaudido sus intentos de adjudicarse un proyecto que jamás tocó. Durante ese tiempo yo traté de concentrarme en mi trabajo, pero no voy a negar que vivía con cierta tensión constante, porque conocía demasiado bien la forma en que él operaba. Mi hermano no es de los que aceptan un fracaso y siguen adelante, él es de los que se quedan rumiando cada derrota, fabricando historias donde él siempre es el héroe incomprendido y todos los demás son villanos que se lo quieren comer vivo. Esa incapacidad de reconocer un error lo ha acompañado desde niño, pero nunca lo había visto llegar a este nivel. Yo sabía que en algún momento iba a intentar algo más, aunque no imaginaba el tamaño de la estupidez que estaba por hacer. El primer indicio llegó en forma de un simple correo reenviado por un excompañero del laboratorio. Era un mensaje que había circulado entre algunos grupos locales de innovación, donde alguien, utilizando el nombre de mi hermano, ofrecía una supuesta consultoría basada en un modelo de análisis médico que, según el correo, él había desarrollado. El lenguaje era tan impreciso, tan carente de terminología real y tan evidentemente improvisado que cualquiera con un mínimo de conocimiento técnico podía darse cuenta de que no sabía de lo que estaba hablando. Sin embargo, el correo tenía algo peligroso, prometía mostrar una versión funcional del modelo. Esa mención me encendió todas las alarmas. Así que contacté al remitente original del correo y él me dijo que mi hermano había intentado programar una reunión con una pequeña startup de la zona dedicada a soluciones para clínicas privadas. Me explicó que la startup estaba interesada en expandirse hacia herramientas de apoyo diagnóstico y estaban desesperados por encontrar algo que les diera ventaja competitiva. Esa combinación era una receta perfecta para que mi hermano hiciera otra de sus jugadas y pusiera en riesgo no solo mi proyecto, sino mi reputación profesional en un círculo tecnológico relativamente pequeño. No tardé mucho en ver confirmadas mis sospechas. La startup me contactó directamente. Me explicaron que mi nombre había surgido en una conversación interna porque algunos miembros del equipo, que conocían el programa de innovación de la universidad, recordaban que yo había estado trabajando en un proyecto similar. La duda surgió porque la propuesta que mi hermano les presentó tenía una estructura demasiado parecida a la mía, aunque llena de huecos técnicos que él fue incapaz de explicar. Me pidieron una reunión, no para acusarme de nada, sino para aclarar lo que estaba ocurriendo. Agradecí que hubieran tenido la sensatez de investigar antes de tomar cualquier decisión, pero me quedé con una mezcla de frustración y cansancio. Por más órdenes legales, por más pruebas y por más confrontaciones, mi hermano seguía intentando usar mi trabajo como moneda de cambio para ascender en un mundo profesional que no le correspondía. Cuando me reuní con ellos, les expliqué todo. Les mostré documentos del comité, la orden legal que impedía a mi hermano presentar o discutir el proyecto, las fechas de registro, los diagramas originales y hasta algunas comparaciones que hice entre mis archivos y las diapositivas que él había intentado usar. Los miembros de la startup escucharon con atención, algunos se notaban sorprendidos, otros claramente molestos. Cuando terminé, uno de ellos me dijo que mi hermano había asegurado que yo iba a colaborar formalmente con él pronto, que la tensión entre nosotros era solo un malentendido momentáneo y que el proyecto estaba en proceso de transición para integrarlo a su empresa. Esa mentira fue la gota que derramó el vaso, porque ya no se trataba de un acto aislado de desesperación, sino de una estrategia insistente que, de haber sido un poco más elaborada, podría haber afectado mi credibilidad frente a personas que no tenían por qué involucrarse en este conflicto familiar. La startup decidió actuar por su cuenta.
Me dijeron que notificarían formalmente que rechazaban cualquier propuesta proveniente de él y que evitarían asociarse a su nombre en cualquier contexto. Luego me preguntaron si quería que ellos documentaran todo para respaldarme en caso de tomar acciones legales más severas. Agradecí el gesto, aunque lo que más me afectó no fue su postura, sino la evidencia adicional de hasta dónde estaba dispuesto a llegar mi hermano. Esa tarde, después de salir de la reunión, caminé durante un buen rato tratando de ordenar mis pensamientos. Sentía una mezcla de tristeza, rabia y un desapego extraño, como si finalmente estuviera viendo con claridad algo que había evitado aceptar toda mi vida. Mi hermano no iba a detenerse. No importaba cuántas veces lo pusieran en evidencia, no importaba que ya hubiera sido vetado, demandado, contradicho y expuesto. Él prefería intentar una y otra vez, convencido de que en algún momento su narrativa se convertiría en realidad. Poco después él se enteró de que la startup había hablado conmigo. Me envió un mensaje, uno de esos textos largos donde mezcla insultos, justificaciones y súplicas sin ningún orden aparente. Decía que yo le estaba robando lo poco que tenía, que yo era un egoísta incapaz de reconocer su talento, que él merecía una oportunidad y que el proyecto era tan suyo como mío porque había estado presente el día que se lo mostré en la laptop. En un momento incluso intentó decir que yo le debía todo, porque según él yo siempre había copiado su ambición y su espíritu emprendedor. Terminé bloqueándolo, no por enojo, sino por salud mental. Ya no podía seguir leyendo ese tipo de distorsiones. Era como intentar dialogar con alguien que vive en un espejo donde su reflejo siempre lo aplaude, sin importar lo que haga. La situación escaló cuando mis padres me llamaron para reclamarme de nuevo. Me dijeron que mi hermano estaba destrozado, que no entendía por qué yo seguía atacándolo, que él estaba haciendo lo posible por recuperarse y que yo no hacía más que empujarlo hacia el abismo. Mi mamá lloraba, decía que yo estaba matando la relación entre hermanos y que algún día me arrepentiría. Mi papá, como siempre, adoptó un tono más severo, diciendo que yo no tenía derecho a destruir la vida de mi hermano mayor. Lo escuché en silencio y al final solo les respondí algo que llevaba tiempo queriendo decir, que si ellos no habían querido ponerle límites cuando era niño, cuando era adolescente y cuando era adulto, yo ya no podía seguir cargando con esa responsabilidad. Les dije que lo que él vivía no era una tragedia, sino las consecuencias lógicas de sus propias decisiones. No hubo respuesta, solo silencio y un resentimiento evidente. Todo dio un giro definitivo cuando recibí un correo del comité donde me informaban que una empresa de California, una de las más importantes que estaban siguiendo mi proyecto de cerca, quería formalizar una oferta de inversión para apoyar el desarrollo. No era dinero inmediato ni significaba que el proyecto ya sería un éxito rotundo, pero era la validación más clara que había recibido desde que empecé a trabajar en esto. Era un paso enorme. Un reconocimiento real. Algo que había construido por mí mismo sin trampas, sin mentiras, sin robar nada. Me senté frente al correo durante varios minutos, sin saber si sentir alivio, emoción o culpa, porque una parte de mí todavía cargaba con ese peso absurdo que mi familia había cultivado durante años. La idea de que debía compartirlo todo, incluso las cosas que me habían costado la salud, la estabilidad y el tiempo. Esa misma noche supe, por un pariente que no estaba alineado con la versión oficial de mi familia, que mi hermano seguía diciendo que yo era un traidor, que me había vendido, que había dejado morir la relación entre ambos. Me contó que él hablaba de mí como si fuera un enemigo, alguien que lo había abandonado y que se había aprovechado de sus ideas. No me sorprendió. Mi hermano necesitaba verse como el heroico incomprendido para no enfrentar la verdad. Pero por primera vez en años, esa versión suya ya no me afectaba. Sentí que había llegado al final de un ciclo. Ya no tenía ganas de corregirlo, confrontarlo o demostrarle nada. La venganza, si así podía llamarse, no fue algo que yo planeara. Fue simplemente dejar que las consecuencias siguieran su curso natural. Algunas personas se hunden por el peso de sus propios actos, no por la mano de quienes deciden al fin apartarse. Mi hermano era una de esas personas. Y aunque una parte de mí recordaba a aquel niño con el que crecí, la verdad era que el adulto que había construido sobre esa infancia ya no tenía espacio en mi vida. Nunca imaginé llegar a ese punto, pero la claridad que sentí entonces fue la más honesta que había experimentado en mucho tiempo. Cuando apagué la computadora esa noche, me di cuenta de que ya no sentía rencor ni deseo de verlo caer. Lo único que sentía era un silencio profundo, una especie de calma dura pero necesaria que solo aparece cuando uno deja de justificar lo injustificable. Había perdido a mi hermano, sí,
pero en realidad él se había perdido a sí mismo mucho antes de que yo lo dejara ir. Con esa certeza, por primera vez desde el inicio de todo este caos, dormí sin pensar en él.